nuevo modelo económico en Bolivia. Objetivos: conocer y analizar las bases fundamentales del nuevo modelo económico social comunitario productivo, su aplicación y resultados en el Estado plurinacional de Bolivia. Ingresamos ahora a hablar sobre el modelo económico. El modelo económico tiene 4 bases fundamentales que, además de ser características muy propias nuestras, nos diferencian, por supuesto, del resto de los modelos económicos. Primera diferencia. Este es un modelo que basa el crecimiento y el desarrollo de la economía en base al aprovechamiento de los recursos naturales. Es decir, lo que nosotros queremos es que los recursos naturales que Bolivia tiene sean utilizados para beneficiar a los propios bolivianos. Ese es un principio muy sencillo que plantea el nuevo modelo económico. Vamos a ver más adelante cómo esto se contrasta con el viejo modelo neoliberal, que es exactamente la antítesis, lo opuesto de lo que nosotros estamos planteando. Y esto es muy interesante de este primer punto, porque cuando nosotros nos planteamos el crecimiento aprovechando nuestros propios recursos naturales, la oposición, por ejemplo, sacó inmediatamente a relucir la famosa teoría de la maldición de los recursos naturales. Una tesis acuñada en Harvard, en la Universidad de Harvard, que dice, hace muchos años atrás, no ahora, muchos años atrás, que los países no pueden crecer ni desarrollarse en base a sus recursos naturales, es decir, lo contrario. Y ese fue uno de los argumentos centrales, teóricos, para el modelo neoliberal. Porque como un país que tenía recursos naturales no podía crecer ni desarrollarse con sus recursos naturales, tenía que traer tecnología, capital, ¿de dónde? De los países desarrollados, de las transnacionales. Ese fue un justificativo teórico para que las transnacionales aterrizaran en nuestros países para explotar y beneficiarse de nuestros recursos naturales. Entonces es un primer elemento central porque rompe la estructura teórica del viejo modelo neoliberal. Estamos yendo al corazón, a destruir el corazón del viejo modelo neoliberal para posicionar una nueva óptica de crecimiento en base al aprovechamiento de los recursos naturales. Primer elemento central. Segundo, la apropiación del excedente económico. En el pasado, alguien producía, generaba excedente y alguien se apropiaba ese excedente. Esa apropiación del excedente en el viejo modelo neoliberal fundamentalmente era el empresario doméstico y más todavía el empresario extranjero, las transnacionales. Por lo tanto, aquí lo que nosotros planteamos es que haya una generación del excedente económico, ¿no? Pero la apropiación de ese excedente económico tiene que ser de los propios bolivianos. Un otro elemento radical diferente al contexto del viejo modelo neoliberal que tenía sus raíces teóricas, que más bien pretendía decir que era el esfuerzo del empresario, que era el esfuerzo de la transnacional, de venir aquí y darnos el capital, darnos la inversión para producir y beneficiar a los bolivianos, lo que no era cierto, porque la plata se lo llevaban afuera. Tercera característica de nuestro modelo es un modelo redistribuidor del ingreso. ¿Qué significa lo de redistribuidor del ingreso? Distribuir es repartir. Redistribuir es repartir. Es decir, se genera el excedente económico que debería ser asignado a ciertos sectores que lo generan, pero lo que hace el Estado boliviano aquí es mejorar la distribución del ingreso entre los bolivianos. Es decir, al que tiene menos, no hay que darle menos, hay que darle más, porque necesita más. Y de esta manera vamos equilibrando el país, vamos equilibrando la economía. Es decir, este modelo redistribuidor del ingreso
lo que hace es una mayor igualdad en el país. Que la brecha entre ricos y pobres se vaya cerrando gradualmente. ¿Cómo lo hemos hecho en nuestro país? Hemos tenido varias formas de hacerlo. Primero, hemos implementado nuestras políticas sociales, que son las transferencias condicionadas, el bono Juancito Pinto, la renta dignidad, el Juan Azurduy, la inversión pública que hacemos nosotros, los incrementos salariales inversamente proporcionales, las subvenciones cruzadas de energía, por ejemplo, a los ricos, a los pobres, en fin. Ese tema es la participación del Estado en su fase de redistribuir el ingreso entre los bolivianos. Es otra característica de nuestro modelo. Y finalmente, hasta aquí es el tema netamente económico, de modelo económico. Pero este es un modelo económico social. Social porque lo que pretende es, como decíamos, reducir, eliminar la desigualdad social y sobre todo eliminar, erradicar la pobreza de nuestro país. Que es una tarea no de un modelo económico, sino de tareas sociales. El viejo modelo neoliberal nos heredó una elevada pobreza, una elevada desigualdad, la brecha entre ricos y pobres muy grande. Y lo que nosotros tenemos que hacer con el modelo es disminuir la brecha y eliminar a la pobreza. Ese es el papel social que tiene. Y este modelo, además, como vamos a ver, siguiente por favor, tiene diferencias enormes con el modelo económico neoliberal. Este es un modelo, decíamos, económico, por lo que mencionábamos, social, pero dos características fundamentales: comunitario y productivo. Lo comunitario tiene que ver con el rescate de lo común, de lo que nos involucra a todos, y no de lo individual. Es decir, nosotros no privilegiamos las necesidades de un individuo ante las necesidades sociales. Lo más importante son las necesidades sociales. Primer elemento central. Comunitario también porque rescatamos de nuestras comunidades, de nuestros pueblos indígenas, originarios, campesinos, sus valores. Por ejemplo, uno de sus valores fundamentales es el valor de la cooperación, de la solidaridad, en fin, valores que felizmente el neoliberalismo no pudo matar y que son típicos de un sistema netamente capitalista puro, el individualismo, la exaltación del individualismo ante lo común, lo solidario, que son valores que nuestros pueblos mantienen hoy felizmente. Y ese rescate cultural está presente en el modelo como valores que determinan el movimiento y la dirección del nuevo modelo económico, social, comunitario. Y productivo, finalmente, porque este modelo hace énfasis en que la única manera de salir de la pobreza no es extender la mano, sino producir. Ese es el elemento central, la llave para salir de la extrema pobreza. Por lo tanto, hay una diferencia enorme con el viejo modelo neoliberal que todo lo dejaba al mercado, un modelo económico, social, comunitario y productivo que involucra valores, temas productivos, económicos y sociales. Una diferencia abismal. Pero vamos en detalle, vamos a presentar 10 grandes diferencias. Hay muchas diferencias de nuestro modelo con el viejo modelo neoliberal, pero vamos a ir solo a las 10 grandes diferencias que tiene nuestro modelo. Primero, en el viejo modelo neoliberal que se implementa en nuestro país un 29 de agosto de 1985, bajo el gobierno de Paz Estenssoro de ese año, donde lanza sus primeras políticas con este decreto famoso, el decreto 21060, que después estas políticas neoliberales se consolidan en leyes. El neoliberalismo ya no está en el decreto 21060, el neoliberalismo ahora está en las leyes, en la ley de inversiones, en la ley de los bancos, en la ley de Banco Central, en la ley de pensiones, en fin, en varias leyes ya está el neoliberalismo, ya no está en el decreto. Pero eso fue el inicio del modelo neoliberal, el 21060, donde establece ¿qué? El libre mercado,
que es la postulación máxima que tiene este modelo neoliberal. El libre mercado. El mercado es el mejor asignador de los recursos, dicen los neoliberales. Es bajo la hipótesis del mercado eficiente. El mercado lo resuelve todo. La oferta y la demanda lo resuelven todo. Y no se necesita de nadie más para que la economía entre en equilibrio, se resuelvan los problemas en el empleo, se resuelvan los problemas sociales, todo se puede resolver con el mercado. Hipótesis del mercado eficiente del modelo neoliberal. ¿Qué planteamos nosotros contrariamente con ese mercado que supuestamente iba a resolver los problemas y que no resolvieron los problemas? Como sabemos, 20 años en Bolivia estuvo presente el neoliberalismo. 20 años. Y en 20 años los problemas sociales se agudizaron, no se resolvían los problemas económicos de la gente se apretaba el cinturón cada vez más, no habían incrementos salariales importantes, en fin, toda la historia que los bolivianos hemos sufrido desde 1985 hasta el año 2005. ¿Qué proponemos nosotros en contraste al libre mercado? El Estado que intervenga en la economía. ¿Para qué? Para corregir justamente las fallas del mercado, para que se distribuya la riqueza, para que elimine el monopolio de transacción de las transnacionales y que más bien construya empresas estratégicas del Estado para que consolide lo que habíamos visto en los 4 puntos anteriores, la generación de excedente y la redistribución del mismo. Primera gran diferencia. Ellos dicen, el mercado es lo mejor y nosotros decimos que el Estado en la economía es lo mejor. Segundo, ellos decían que el Estado simplemente es un Estado árbitro, gendarme, observador, que el mercado se autorregula, que no necesita a nadie para poder regularse y generar estos equilibrios económicos que supuestamente iban a llegar. Y esto, que nosotros cuestionábamos ya desde muchos años atrás y fundamentalmente en nuestro programa de gobierno, la propuesta de programa de gobierno que ofrecimos al pueblo boliviano el 2005, cuestionábamos que el mercado iba a tener este papel. Y después han habido varios acontecimientos como el que mencionaba en la primera parte del curso sobre la crisis financiera internacional, donde fue en el mercado, y en el mercado norteamericano y en Estados Unidos, y en el mercado financiero, donde vuelvo a repetir, el mercado más próximo a la teoría del mercado perfecto, que se produce una crisis. Lo que evidencia claramente que el mercado no es el mejor asignador, que el mercado no actúa como autorregulador del sistema. El mercado se aplaza. No solamente en Estados Unidos, se aplazó 20 años en Bolivia. Por eso es que nosotros proponemos la participación activa del Estado en la economía. El Estado tiene que ser todo, planificador, empresario, inversionista, regulador, banquero, benefactor, promotor, tiene que serlo todo. Porque el único interesado en resolver los problemas sociales es el Estado, no el mercado. Al mercado le interesan los bolsillos y el estómago de los ricos. Al Estado le interesa lo social, la gente, la mayoría, los pobres. El Estado tiene que tomar medidas para mejorar la calidad de vida de esos pobres, de eliminar su pobreza. El Estado tiene que participar activamente en la economía. Segunda gran diferencia con el viejo modelo neoliberal. Tercera, el Estado neoliberal era un Estado privatizador. Vendió IPFB, vendió Entel, vendió Comibol, vendió a las empresas de las ex CBF, vendió todo. Y transfirió de esta manera excedentes al exterior, porque cuando vendía los recursos naturales, esos recursos naturales que eran explotados por las transnacionales, se llevaban la plata afuera y no quedaba nada en Bolivia. Ese es un tema del Estado privatizador. ¿Nosotros qué proponemos? Todo lo contrario. Un Estado donde nacionalice y controle los recursos naturales estratégicos. No puede ser que los recursos naturales que tiene el país, que son la riqueza que tenemos, estén en manos de transnacionales o de privados. Que les interese el lucro, que les interesa ganar con esa plata. Al Estado lo que le interesa es resolver los problemas sociales. Y por eso que el Estado tiene que hacerse cargo
del control de los recursos naturales. Y la única manera de hacerlo es haciendo la antítesis, lo contrario de privatizar, nacionalizar, recuperar para los bolivianos nuestros recursos naturales. Tercera gran diferencia con el viejo modelo neoliberal. Cuarta gran diferencia. El viejo modelo neoliberal reproducía el viejo patrón de desarrollo primario exportador. ¿Qué es este patrón de desarrollo primario exportador? Muy sencillo. Lo que hemos vivido desde la colonia en nuestro país, que es exportar el mineral así en bruto como lo sacaban de las minas, sin procesarlo, sin darle un valor agregado. Llevarlo el gas tal cual por el tubo hacia el comprador, sin darle ningún valor agregado, sin mejorarlo y por lo tanto sin recibir más dinero, porque cuando uno trabaja el mineral, trabaja el gas, por ejemplo, debe recibir más ingresos. Por eso es que nosotros proponemos el cambio de patrón hacia el patrón industrializador y de desarrollo productivo. Ya no más gas en bruto exportar, ya no más mineral en bruto exportar. Y para eso hay que invertir plata, para eso hay que hacer fábricas, para eso hay que hacer plantas procesadoras. Y eso no lo va a hacer el sector privado, porque el sector privado lo que quiere es agarrar el mineral y venderlo, y ganar plata de esa venta. No le interesa procesarlo, generar mayor valor agregado, porque al empresario, al transnacional, fundamentalmente no le interesa el país, no le interesamos los bolivianos, le interesa su bolsillo. Pero al Estado sí le interesa el boliviano. Y por lo tanto el Estado tiene que promover estas políticas industrializadoras y de desarrollo productivo en el país. Cuarta gran diferencia con el viejo modelo neoliberal. Quinta diferencia, el modelo neoliberal era un modelo concentrador de ingresos. Y ahí uno recuerda lo que la vieja cultura popular, que decía que los ricos sean ricos, los ricos se están volviendo más ricos y los pobres se están volviendo más pobres. Lo decía la gente, y era verdad. Ese es uno de los elementos característicos del viejo modelo neoliberal. Más todavía, había en la sociedad sectores excluidos de la sociedad, gente que no participaba. Los que no podían entrar a consumir en el mercado eran excluidos. Los indígenas, los campesinos, que no eran consumidores en el mercado, excluidos. Era un modelo excluyente. Invertía en el sentido de la distribución de los recursos, favoreciendo al incremento de las ganancias empresariales y de ciertos grupos sociales de poder, en detrimento del asalariado, del ingreso de la gente. Es decir, concentraba los ingresos y la riqueza en pocas manos y la pobreza se generalizaba. Ante eso, nosotros planteamos justo lo que decíamos anteriormente, que el Estado entre a redistribuir esa riqueza, a redistribuir esos ingresos. Un Estado descolonizador que incorpora la demanda de los sectores sociales en la toma de decisiones, una participación en la toma de decisiones. Esta es la quinta gran diferencia. Un Estado concentrador, un Estado más bien redistribuidor del ingreso. Sexta diferencia, muy importante, la economía en el modelo neoliberal estaba centralizada en la iniciativa privada, reduciendo a la mínima expresión al Estado. Era mejor que si el Estado no se meta. El Estado es ineficiente, el Estado no sabe manejar, no administra bien, todo lo malo al Estado, y el sector privado era el que tenía la iniciativa privada. Tenía todo el sector privado, teníamos que darle todo al sector privado. ¿Qué hemos tenido en 20 años? No se ha resuelto con la iniciativa privada nada de los problemas económicos y sociales del país. Por eso es que nosotros proponemos en el modelo que el Estado sea el promotor de la economía plural. El sector privado, las cooperativas, la economía comunitaria, por supuesto, bajo la vanguardia del Estado, se controle y se dirija y se planifique la economía. Entonces, sexta diferencia, iniciativa privada versus iniciativa del Estado, ¿no? Séptima, los neoliberales decían que había que crecer en función de la demanda externa, exclusivamente.
Y ahí viene a la memoria lo que decía Paz Extensor en un discurso que dio al Parlamento del año 85, cuando fue a decir que Bolivia se nos muere y debemos exportar o morir. Y este es un principio central en el modelo neoliberal. Decía yo hace un tiempo atrás que la Universidad de Harvard, cuando desarrollaba la enfermedad de los recursos naturales, o la maldición de los recursos naturales, decía que ningún país podía crecer en base a sus recursos naturales. Entonces había que exportarlos y era la manera de crecer. Había que vender el estaño, el zinc, el gas para crecer. Y lo único que hemos conseguido es empezar a derrochar nuestros recursos naturales y no nos hemos beneficiado. Este concepto de crecer en base a la demanda externa, que son las exportaciones, no ha dado resultado en el país. Por eso es que nosotros proponemos que no solamente hay que ponerle énfasis en la demanda externa, sino más importante, en la demanda interna. Es decir, crecer no solamente exportando, más importante, crecer cuidando el estómago, cuidando el bolsillo de los bolivianos. Esa es la demanda interna. Lo que el boliviano consume, lo que el boliviano puede guardar, cuidar, ahorrar, eso es la demanda interna. Entonces, una séptima diferencia. Ellos querían crecer solo en base a las exportaciones, nosotros crecemos no solamente en base a las exportaciones, sino más importante, en función de la demanda interna en nuestro país. Octava diferencia. En el modelo neoliberal había dependencia de Bolivia del ahorro externo. Como algunos profesores en la universidad todavía siguen diciendo además, que Bolivia no tiene capacidad de ahorrar, no hay capacidad de ahorro interno. Los bolivianos no ahorramos, no podemos generar ahorro interno, nos decía. Y por lo tanto, como nosotros no ahorramos y necesitamos plata, hay que traerla de afuera. ¿Cómo la traíamos? En función de endeudamiento, inversión extranjera, y esto último de endeudamiento nos provocaba mayor déficit fiscal, pero la manera en que había una dependencia del ahorro externo. Y eso es muy importante, porque con la hipótesis, y vamos a ver en los resultados, si nosotros lo que planteamos en el modelo 2005 se cumple o no se cumple. Pero lo cierto es que nosotros planteamos que los bolivianos sí somos capaces de generar ahorro. De que sí somos capaces de generar inversiones, menor endeudamiento y que somos capaces de generar superávit fiscal. Vamos a ver si esta hipótesis se cumple. Si somos capaces los bolivianos de generar dinero para que nosotros podamos crecer en base a nuestro propio dinero y no depender de un inversionista extranjero, de un endeudamiento externo o de una empresa transnacional que venga a invertir en nuestro país. Por lo tanto, octava gran diferencia con el viejo modelo neoliberal. Novena gran diferencia. El modelo neoliberal trajo al país estancamiento, pobreza, desigualdad de riqueza y oportunidades en el país. Solo los ricos. Un pobre nacía pobre y moría pobre. Los ricos eran los únicos que podían acceder a mejores días. Había, por lo tanto, una desigualdad de la riqueza. En nuestro modelo tiene que haber mayor desarrollo, redistribución, generación de empleo y, sobre todo, oportunidades. La gente no puede nacer pobre y morir pobre. La gente puede nacer pobre, pero tiene que esta persona empezar a una movilidad social, que se llama, es decir, cambiar de estatus, mejorar su calidad de vida. Eso busca el modelo económico nuestro. Décima diferencia, la estabilidad macroeconómica. Para el viejo modelo neoliberal, la estabilidad era un fin en sí mismo. Todo se hacía sobre pretexto de la estabilidad macroeconómica. Se firmaban acuerdos con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con todos los acreedores para la estabilidad
macroeconómica. Se tenía que deprimir el salario, las inversiones públicas, todo por lograr la estabilidad macroeconómica. La estabilidad, la lucha contra la inflación era el centro de la política económica. No había más cosas más importantes. No se tomaba en cuenta el crecimiento ni el empleo en la economía. ¿Qué es lo que nosotros decimos? La estabilidad es importante. La estabilidad es un patrimonio social, porque evidentemente, si hay desequilibrios macroeconómicos, si hay inflación, los que más sufren son los pobres. Y nosotros nunca vamos a hacer políticas en contra de los pobres. Por lo tanto, vamos a mantener la estabilidad macroeconómica. Es importante. Pero no es la estabilidad macroeconómica un fin, un objetivo en sí mismo, el único objetivo. Por el contrario, la estabilidad es el piso sobre el cual hay que edificar y construir el país desarrollado que queremos. Hay que impulsar el desarrollo a partir de este patrimonio social que es la estabilidad y el crecimiento económico con redistribución del ingreso. 10 diferencias para que quede claro de una vez por todas que nuestro modelo no es un modelo neoliberal, es un modelo propio de los bolivianos, es el modelo económico, social, comunitario, productivo, que se contrasta con el viejo modelo neoliberal en sus principios, en su filosofía, en sus instrumentos y en sus objetivos. Dicho esto, dichas estas diferencias, ¿cómo funciona el modelo económico? ¿Cómo vamos a hacer que funcione este papel redistribuidor del Estado, este crecimiento en base a los recursos naturales, este aprovechamiento del excedente económico y esta eliminación de la pobreza y de los problemas sociales? En este esquema sintetizamos cómo funciona nuestro modelo. Primero, identificamos los sectores estratégicos generadores de excedentes, enseguida explicamos qué es esto, y nuestros sectores generadores de ingresos y empleo. Segundo grupo de sectores. En estos sectores estratégicos generadores de excedentes hemos identificado hacia el año 2005, ¿verdad?, cuáles eran los sectores que nosotros ponemos un boliviano y recibimos 5, 10, 15, 20 bolivianos. Y por supuesto que son los sectores que están muy vinculados a los recursos naturales. Hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales son los sectores que dan bastante platita. Se invierte, pero también se recibe harta platita. Este es el sector que hemos llamado el sector generador de excedentes. Estos sectores van a generar excedentes. Y cuando nosotros hacíamos este modelo, nos preguntábamos y decíamos con Carlos Villegas, ¿qué va a pasar cuando se acabe el gas en Bolivia, cuando se acabe la minería, los minerales en Bolivia? ¿Qué va a pasar? Por supuesto que la respuesta está en el ambiente. Vamos a estar en una crisis enorme los bolivianos. Para responder esa sencilla pregunta, es que hay que pensar en la Bolivia del futuro. ¿Qué tenemos que hacer hoy para que mañana, cuando ocurra eso, no haya un efecto sobre los bolivianos? Y eso es construir una nueva Bolivia, que es una nueva Bolivia de sector generadores de ingresos y empleo, como es la industria, la manufactura, la artesanía, el turismo, el desarrollo agropecuario, la vivienda, el comercio, el transporte, etcétera. Toda la nueva Bolivia industrializada que queremos. Entonces, el modelo es muy sencillo. Aquí se van a generar los recursos, el excedente, que tiene que ser transferido al sector que va a generar la nueva Bolivia. ¿Quién va a hacer eso? No puede hacerlo el mercado. Por supuesto que no. Fracasó, se aplazó el mercado. ¿Quién puede hacerlo? El Estado. El Estado en su papel redistribuidor. Vamos a utilizar estos recursos que se generan en hidrocarburos, minería, para construir esta nueva Bolivia que queremos. Así de sencillo. Así de sencillo es el modelo. Porque así de sencillo pensamos los bolivianos. No hay más complicaciones en este modelo. El Estado, por lo tanto, tiene que hacerse cargo de los hidrocarburos, de la minería, de la electricidad, de los recursos ambientales. Por eso es que nacionalizamos.
y empezamos a analizar los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006. Nacionalizamos ya algunas minas, nacionalizamos Vinto, nacionalizamos Ende, porque este control del excedente tiene que estar en manos del Estado para que se produzca este fenómeno redistribuidor y la construcción de esta nueva Bolivia. Ese es el modelo. Hasta ahí el modelo netamente económico, pero este Estado, con estos excedentes, no solamente tiene que hacer la construcción de nuestra nueva Bolivia. Los neoliberales nos han dejado de herencia los problemas sociales, el problema de la pobreza, que se agudizó en el periodo neoliberal. Por lo tanto, ¿qué más tiene que hacer este Estado? No solamente construir económicamente la nueva Bolivia, sino resolver los problemas sociales. El tema de la pobreza. ¿Cómo reducimos la pobreza y cómo resolvemos los problemas sociales? Bueno, Juancito Pinto, Renta Dignidad, Juana Zurduy, que son programas redistribuidores del ingreso. Y ahora sí lo tenemos el modelo completo. Y así entendemos por qué nuestros yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos hace un par de meses firmó con Samsung la construcción de una planta de amoníaco y urea que ya empieza la fase de la industrialización. Este gas que lo vendemos en bruto aquí lo vamos a vender procesado, industrializado. Y esto va a triplicar el valor de esa molécula de gas que exportamos hoy, va a triplicar su valor en este proceso de industrialización. Ese es el modelo. Aquí empieza toda la fase de industrialización con industria, manufactura, desarrollo agropecuario. Aquí está la nueva Bolivia que va a construirse en base a la plata que se va a generar en estos sectores. ¿Quién se apropia del excedente? El Estado. ¿Quién se distribuye? El Estado. ¿Quién construye la nueva Bolivia? El Estado. Ese es el modelo económico. ¿Quién resuelve los problemas sociales y de pobreza? El Estado. ¿Con qué plata? Nuevamente, con la plata de nuestros recursos naturales. Nos desarrollamos, crecemos en función de nuestros recursos naturales. Ese es el modelo. ¿Quiénes son los actores, por lo tanto, que van a hacer posible este modelo? La Constitución Política del Estado establece claramente la economía plural. ¿Y qué es la economía plural? La economía plural es la interacción de estos 4 actores en la economía. El sector privado, la empresa privada, los cooperativistas, todas las cooperativas presentes, el Estado como promotor, organizador, rector, redistribuidor, planificador en la economía, es el jugador con la camiseta número 10. Es el más importante de los actores. Y por supuesto está lo que antes era invisible para la economía capitalista del modelo neoliberal, la economía comunitaria. Estos son los 4 actores que conforman la economía plural y que han de trabajar conjuntamente bajo la dirección del Estado para construir el vivir bien colectivo. Ese es el Estado. La función del Estado es la más importante, es el actor más importante en el modelo, tiene la mayor responsabilidad, pero también tiene que tener, por supuesto, la mayor cantidad de recursos y la mayor cantidad de la generación del excedente para poder redistribuirlo y generar esta Bolivia del vivir bien colectivo. Así de simple es como funciona nuestro modelo económico. Por lo tanto, ya hemos hablado de la inspiración del modelo que es la crisis del sistema capitalista. Cómo Bolivia tiene que protegerse, prepararse para enfrentar esta crisis. Hemos mostrado la respuesta a esa crisis que es el nuevo modelo económico. Y ahora, por supuesto, para finalizar, tenemos que ver si el modelo funciona o no funciona. Si el modelo es capaz de llegar a todos los objetivos que nos hemos planteado o solamente es una inspiración que queda en el papel y que no da respuestas a los bolivianos. Eso lo vamos a ver enseguida cuando veamos justamente los resultados del nuevo modelo. Síntesis. El modelo económico, social, comunitario y productivo
tiene 4 bases fundamentales: aprovechamiento de los recursos naturales, la apropiación del excedente económico, redistribución de la riqueza, reducción de la pobreza. El modelo económico es social porque favorece intereses sociales, es decir, eliminar las brechas sociales y la pobreza. Es comunitario porque involucra las necesidades comunes. Además, rescata los valores de los pueblos indígena originario campesinos, y productivo porque hace énfasis en la producción como único mecanismo para salir de la pobreza. La economía plural está basada en la interacción del sector estatal como principal actor, el sector social y el cooperativo comunitario, además del sector privado, de acuerdo a la Constitución Política del Estado. El programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado es una modalidad de educación a distancia, con el cual puede capacitarse y formarse de manera autónoma, accesible y gratuita en temas de gestión pública, utilizando medios masivos como la televisión y el Internet que la Escuela de Gestión Pública Plurinacional pone a su alcance. Está dirigido a toda la sociedad en su conjunto: estudiantes, universitarios, profesionales independientes, servidoras y servidores públicos, amas de casa, jubilados, dirigentes sociales, organizaciones sociales y todos quienes tengan interés en este tipo de formación. Si está en La Paz, puede aproximarse por las oficinas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, ubicadas en la calle Bolívar 724, esquina Indaburo, unidad de comunicación, y dejar un DVD por módulo. La EGPP copia el contenido y entrega este material para que los interesados puedan estudiar el mismo. Si está en el interior del país, escriba a teleeducacion@egpp.gov.bo. También puede ingresar a la página web de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, egpp.gov.bo, al link Teleeducación. Ahí podrá encontrar más información sobre nuestros cursos.